de las radios que piensan. Son las 8:37. Estamos de vuelta en Radio Análisis en este día viernes 10 de marzo del año 2023. Saludamos para empezar inmediatamente nuestro panel de conversación a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Bien, buenos días. Bueno, vamos a saludar al profesor Carlos del Valle desde la región de la Araucanía. Ya se va a sumar nuestra segunda panelista. Carlos, gracias por estar acá como siempre. Muchas gracias a ustedes. Sí, bueno, mientras esperamos a nuestra segunda acompañante durante esta mañana, voy a partir con los coletazos que ha dejado este rechazo en la Cámara de la Reforma Tributaria, que tiene varias aristas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con los errores del gobierno, que se ha hablado harto de eso ayer, que no ha habido ninguna autocrítica. Se ha apuntado mucho al ministro Marcel, a la ministra Toá, a las ministras políticas en el fondo. Ya yo quiero partir preguntándote, Carlos, ¿cómo lo ves? Porque, claro, hay una parte que apunta mucho a la gestión que no se hizo, el tema de los votos, ¿no? Y también esta estrategia comunicacional de cuestionar a la derecha y incluso sacar al baile al presidente Piñera, que es una cuestión que también llamó harto la atención. De hecho, ayer le preguntaban en una entrevista a Mario Marcel por estas declaraciones de las ministras Toá y Vallejo, y él se manifestó un poco incómodo, no quiso tampoco apoyar esa tesis. ¿Cómo ves eso, no? Desde el punto de vista del gobierno, de la estrategia que se ha desplegado, que hay algunos que dicen que quizás no es muy táctico, considerando que necesita de este sector, me refiero de la oposición, para poder ingresar un nuevo proyecto eventualmente por el Senado u otros, ¿no? Que también se habla que va a ser algo parcelado en varias iniciativas. Y por otro lado, bueno, están las críticas que yo creo que ayer abundamos en esas, ¿no? A este sector. Respecto de una reticencia histórica para avanzar en este tema. ¿Cómo lo ves? Pero primero desde la perspectiva del gobierno. Sí, bueno, yo creo que hay dos conceptos importantes ahí que ya se han mencionado. Uno tiene que ver con la capacidad o no de autocrítica. Yo creo que eso es bastante evidente, no solo en este caso, sino que en otros que ha habido. Yo creo que es poco, digamos, práctico, efectivamente, o estratégico pensar que, digamos, inculpando a la oposición, digamos, se va a resolver un tema que, en principio, también tiene mucho que ver con, con las personas, digamos, cercanas al gobierno. O sea, hay muchos de esos actores, digamos, de esas actorías que no apoyaron. Y lo segundo tiene que ver también con otro concepto que tú planteabas en relación a la oposición. Hoy día vemos que la oposición es mucho más amplia de lo que en principio uno podría considerar oposición. O sea, para desventura, digamos, del gobierno, el espectro de la oposición es bastante amplio, digamos, y toca muchos sectores que en principio debieran ser cercanos, afines, digamos, y que hoy día están alejándose. Y eso yo creo que implica un desafío también enorme, y es producir esos acercamientos. O sea, no plantear eh, cuestiones, digamos, que vayan alejando más a ese sector o a esos sectores, sino que irlos incorporando, ¿no? Yo creo que eso es parte de una estrategia y de tácticas que son necesarias para que el gobierno pueda avanzar en las materias que son de su incumbencia y de prioridad, digamos, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a una pregunta de carácter más político, ¿ah? Y bueno, vamos a aprovechar de saludar a nuestra segunda panelista, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés. ¿Cómo está, Cecilia? Bienvenida. No sé si Cecilia nos está escuchando, ¿ah? Pero ahí, Sí. ya, pero estás en silencio, parece. Ese es el problema, ¿no? Bueno, vamos a tratar de retomar el contacto con ella, pero a propósito de lo que mencionaba Carlos, esta pregunta que se hace si respecto, sí, que si lo que ocurrió fue que el gobierno no gestionó bien legislativamente el proyecto o la derecha está incurriendo en obstruccionismo, obviamente nos lleva por caminos distintos. Cecilia pertenece a un partido que finalmente terminó votando favorablemente la reforma,
Pero bueno, hay quienes plantean que en realidad el problema no es si el ministro tanto o cuánto lo hace bien o mal, sino que tenemos una oposición que le está negando la sal y el agua al gobierno, y especialmente en estas materias, donde la derecha históricamente ha sido especialmente refractaria. Cecilia, ¿cuál es tu análisis al respecto? Ah, se cayó de nuevo. Vamos a... Pero bueno, la pregunta igual va para ti, Carlos, igual te la Eh, íbamos a hacer, sí. sí, bueno, yo ahí insistiría en el tema, digamos, de cómo gestionar, por un lado, ¿cierto?, los proyectos prioritarios que obviamente se espera que el gobierno pueda ir sacando, ¿no? Del impasse de ayer, digamos, es uno de ellos, sin duda, y otro también es cómo ir gestionando la oposición. Yo insistiría en eso de que hoy día hablar de oposición para el gobierno es bastante más amplio de lo que debería, entre comillas, ser, digamos, en función de las fuerzas políticas. Yo creo que ahí hay un trabajo de gestión del gobierno, gestión, digamos, de política que es necesario empezar a trabajar, o sea, cómo producir acercamientos, cómo convencer también, ¿no? En algún momento el presidente dice, yo tengo la convicción que sí, pero la convicción también la necesitan tener los otros actores, digamos, no solo el gobierno. Yo creo que ahí falta, digamos, también ese trabajo, sin perjuicio, digamos, de lo que pueda significar una oposición más estructural, digamos, ¿no? Yo creo que ahí el tema pasa por las otras oposiciones que se le están levantando con mucha fuerza al gobierno, digamos, y que es necesario gestionar. Yo creo que ahí hace falta un trabajo político. No sé si eso pase por los cambios que se están planteando ahora u otros. Podría ser una forma, digamos. O sea, si se plantea de ese modo, si los cambios van a venir a reforzar ese trabajo, digamos, de gestión política con los distintos actores, yo creo que puede ser cambios positivos, digamos. Pero si no van a reforzar esa gestión, digamos, de convencer a los sectores más afines, ¿no?, más cercanos, se le viene cuesta arriba, digamos, ¿no? Lo que sigue, claramente. Sí, pues bueno, además de la oposición que conocemos, la clásica, ¿no? Chile Vamos, está el Partido Republicano, está el Partido de la Gente y los descolgados del Partido de la Gente, y ahora están estos diputados, ex demócratas cristianos, que se agruparon en el Partido Demócrata, amarillo, y que también son oposición al gobierno, es cosa de ver el comportamiento en las votaciones, votaron en contra, de hecho, de la reforma tributaria. Ahí llama la atención, porque son parlamentarios y que lástima que no esté Cecilia todavía conectada, pero son parlamentarios que fueron elegidos con una idea de centro izquierda, de un partido de centro izquierda, y después se les ocurre que el partido va por otro rumbo, la razón que sea, se independizan, forman otro que tiene una inclinación política distinta que por la que fueron electos y votan alineados con la derecha. Eso a mí me llama profundamente la atención porque es como un poco torcer la voluntad de la ciudadanía que los eligió, creo yo. Pero más allá de eso, Carlos, respecto de la oposición, porque claro, una cosa es que el gobierno quizás haya cometido torpeza de ser tan agresivos con la oposición cuando en el fondo los requiere en un futuro, y por otro lado esto de sacar al presidente Piñera cuando quizás no tiene ahí mucho que ver, más allá que él evidentemente va a ser uno de los principales afectados si es que este proyecto se aprobaba. Eh, pero... pero he preguntarte por la oposición, porque este proyecto de reforma tributaria que se dijo mucho en las intervenciones en la Cámara, que era extremista, que era octubrista, que era un montón de calificativos de parlamentarios no precisamente del Partido Republicano, fue un proyecto que fue aplaudido por la OCDE, por el Fondo Monetario Internacional. Ayer vimos, bueno, la noticia de que en Estados Unidos, un país que tampoco es marxista, digamos, el presidente Biden quiere implementar también un impuesto de 25% a las grandes fortunas, cosa que acá es impensada simplemente plantearla, ¿no? Entonces, ahí preguntarles y ahí saludar a Cecilia que se está incorporando, entra y se cae, entra y se cae.
preguntarles respecto de la oposición, de la derecha, y este argumento que parece bien débil, ¿no? El tema de las pymes, de la clase media. Ayer la mayoría de las pymes se pronunció a favor de la reforma tributaria, de hecho. Nosotros entrevistamos acá a Roberto Fantuzzi, quien planteó justamente ese argumento. Em, Mi pregunta es, ¿creen que la oposición, la derecha, pueda tener algún costo pensándolo en el corto plazo, ¿no? En la elección de mayo? Porque el efecto práctico de haber rechazado esta reforma es que personas, adultos mayores, no van a recibir un aumento sustantivo en la pensión garantizada universal, entre otras cosas, ¿no? Y yo creo que esos temas sí le afectan a la gente y bueno, es un efecto lineal, o sea, se rechaza esta reforma, por lo tanto no hay recursos para esta materia. Cecilia, buenos días. No sé si ahora nos escuchas bien, así que Yo la escucho bien, ahí sí, pero perfecto. disculpen porque tuve un problema técnico. Pero sí, lo he estado escuchando sobre Ya, el tema qué del bueno. rechazo de la reforma tributaria. Sí, Sí, bueno, ahí preguntarles, y Cecilia, darte la palabra, ¿no? Respecto de la oposición y esto que decía Pato de negar el sal y el agua, porque se vienen otros proyectos, evidentemente con pensiones va a pasar exactamente lo mismo que con la reforma tributaria, pero eso yo creo que, y es una especulación, ¿verdad? No sé si ustedes la comparten, va a tener algún efecto, me imagino, en las elecciones, que es donde se ve realmente la valoración que tiene la ciudadanía de figuras políticas, ¿no? De sectores, bueno. ¿Cómo lo ves? sí, mira, yo finalmente creo que este tipo de cosas deja en evidencia el por qué han resistido tanto a los cambios, el por qué fue una campaña brutal contra el borrador el primer borrador de la Constitución para cambiarle, y el por qué también hoy día están tan aferrados a un sistema que les beneficia, a un sistema en donde claramente pueden evadir y triangular todos los gastos asociados a las empresas. Por tanto, con este rechazo, eh, ganan un año más, digamos, o sea, van a seguir ganando a destajo en un año más sin tener control. Entonces, a mí lo que me llama la atención desde el punto de vista político es los parlamentarios que rechazaron. Estamos hablando de la idea de legislar, o sea, que ni siquiera entrar en materia, pero ese miedo a aferrarse. Ahora, aquí hay parlamentarios que uno podría decir, mira, son los que están más asociados a los grandes monopolios, a las empresas, son los parlamentarios que siempre han resistido a las transformaciones profundas, un sistema más igualitario y a que efectivamente los que están ganando más puedan pagar más. Y lo mismo está pasando con el tema de la ISAPRE, exactamente lo mismo. O sea, ahora se supone que las ISAPRE están quebrando. Yo no sé si tenemos nosotros cara de ingenuos, pero la verdad es que pensar es que van a quebrar después de lo que han ganado millonariamente en todo este país a costa de los trabajadores. Hay que ser bien ingenuo, la gente ya no se compra ese tipo de todo. Pero yo creo que sí va a afectar en términos políticos. Llama la atención también como algunos parlamentarios tratan de emplazar al gobierno diciendo que no se ha conversado con todos. Yo creo que eso es solamente para cobrar peaje. O sea, así de claro. Yo creo que están acostumbrados algunos parlamentarios a negociar con el gobierno, pedir algo a cambio de su voto. Y lo que no se, y lo que está en beneficio del país da lo mismo si no beneficia a ellos mismos. O sea, yo la verdad es que creo que es bastante poco presentable cualquier tipo de respuesta que se ha dado, no solo por la derecha, sino también por ex parlamentarios demócratas cristianos que se fueron para ese lado. Estás hablando de Joanet, ¿no? Entre otros. ¿Cómo? ¿Cómo Estás sí? hablando de Joanet, entre otros, ¿no? Pero él fue el que argumentó que había votado en contra porque nadie había hablado con él, ¿no? Sí, porque mira, una cosa es el trabajo Joan- político que yo puedo entender,
y otra cosa es negocien conmigo, entonces yo cobro mi parte y según eso es mi voto. Sí. Ahora, Cecilia, Creo que la política cambió un sí. poquito. Monse hacía alusión al argumento de las pymes, ¿no? En Chile es más viejo que el hilo negro, que cada vez que uno quiere, que un sector quiere defender al gran empresariado, como no puede decirlo de esa manera, dice, no, estamos defendiendo a las pymes. Y el otro, y la otra mano del gato que se usa para sacar castañas en la política chilena es la clase media, ¿no? No, nosotros hasta hacemos esto porque estamos defendiendo a la clase media. Y qué bueno que está Cecilia acá, porque viste que uno de los mitos urbanos que se dicen históricamente en la democracia cristiana, que es el partido de la clase media. Bueno, hay que entrar a preguntarse, pienso yo, claro, hay que entrar a preguntarse, pienso yo, qué es la clase media. Yo estuve revisando un artículo que nosotros mismos hicimos el año 2020. Les voy a dar algunos datos. Por ejemplo, datos del 2020, puede que se haya modificado 10, 20 mil pesos más, pero bueno, este es más o menos el marco, ¿no? Solo el 20% de los trabajadores gana más de 750.000 pesos líquidos. Se trata entonces, si es que uno va específicamente al tema de la reforma, de un sector que no está para nada afectado bajo ningún punto de vista por la reforma tributaria, ¿no? Se plantea que tenemos en nuestro país 11,5 millones de personas endeudadas. Por el otro lado, la profesora Emanuel Baroset, que se ha dedicado a estudiar el tema de clase media en la Universidad de Chile, dice que hay 4 tipos de clases medias y que solo una, la que gana más de 2,5 millones de pesos al mes, que es muy pequeña en términos cuantitativos, vive con una relativa comodidad, pero hay un tipo de clase media que está en la parte más de abajo, que gana algo así como 600.000 pesos al mes. Entonces, no hay ninguna proporción o no hay ninguna relación entre ese sector y el contenido específico de la reforma tributaria en términos de a quién podría perjudicar. Entonces, el argumento de la clase media se empieza a volver muy etéreo, ¿no? Y si uno no es más exigente para pedir que se fundamente por qué se defiende la clase media, uno sospecha que es un argumento que se va a seguir usando. Finalizo con esto y te doy la palabra. En una entrevista que le dio el expresidente Piñera, cuando era presidente de la República, a don Francisco el año 2020 le dijo, yo soy un hombre de clase media. Cecilia, te doy la palabra. Bueno, mira, yo efectivamente creo que la clase media en los estudios más generales, en la estadística, se define como este grupo de trabajadores que tiene inestabilidad laboral. Hoy día la rotación laboral es mucho más alta que antes. Antes había menos empleo, pero los trabajos eran más permanentes. Hoy día hay mayor rotación laboral. Por lo tanto, hablamos de un sector de personas que de tener un cierto estándar de comodidad puede pasar rápidamente a la clase baja. Es decir, su sistema financiero, su producción financiera, depende solamente de cómo está el mercado, de si tiene asegurado un trabajo más permanente. Entonces, sube y baja. Esa clase media que se le llama es una clase bastante vulnerable porque no tiene una estabilidad para vivir. No sé, por lo tanto, es la clase más endeudada, efectivamente, porque no puede comprometerse a financiar un tipo de colegio a largo plazo porque no tiene cómo pagarlo, porque los derechos sociales en este país se venden, eso ya lo hemos dicho, y por lo tanto es una clase muy inestable. No se queda no es una clase que va surgiendo, sino que se aferra a por lo menos permanecer de manera un poco más estable en un estándar y en un nivel. Pero no puede porque tenemos esta cosa de finalmente las enfermedades catastróficas, no puede porque la rotación laboral es alta, no puede porque está muy endeudada, por lo tanto va a aceptar cualquier precarización en el empleo por sus deudas. Entonces es una clase muy inestable en ese sentido. Y claro, atendiendo al mensaje y a la defensa que hacen los que rechazaron la reforma tributaria, que tiene que ver con que esto le afecta a las pymes, en ningún párrafo del proyecto de ley aparece que las pymes van a sufrir algún costo adicional. Es más, hay una declaración en donde está ASECMA y varias otras, entre cooperativas y gremios de mediano,
de pequeño y mediano emprendimiento, empresa, que rechazan este rechazo de los parlamentarios por esta reforma tributaria. O sea, ellos encontraban además que esto ayudaba a equiparar un poco esta injusticia en donde las pequeñas y medianas empresas tienen el mismo costo que las grandes. Y por lo tanto ahí una declaración que uno puede decir, mira, empírica, los que están hablando son los que supuestamente están defendiéndose o excusándose los parlamentarios que rechazaron esta reforma tributaria. Bueno, nosotros a propósito de eso, Cecilia, entrevistamos ayer a Roberto Fantuzzi, presidente de ASEXMA, y él decía, lo pueden revisar en nuestro diario electrónico, por cierto, pero él fue muy crítico con la oposición por la votación de abrirse a la idea de legislar. De hecho, él decía, yo también tengo muchas críticas, observaciones al proyecto, era mejorable, se podía modificar, pero para eso había que empezar a discutirlo. Y él dice, de hecho, que la reforma tributaria a la larga iba a ser positiva para las pymes, que es algo bien, es bien relevante y se destaca poco, porque tiene mucha visibilidad, por ejemplo, la posición de, no me acuerdo cuál es la organización que lidera Juan Pablo Suet, CONAPYME. CONAPYME, CONAPYME es la de Cuncilla. la de Rafael Cuncilla, sí. Sí. Pero no se da tanta visibilidad a otras pymes que son, que quizás tienen una envergadura menor, pero que son una voz relevante también en este tema. Y finalizo antes de irnos a la pausa, para la vuelta también darle la palabra a Carlos. Respecto de esto que hablamos, de estos de diputados, diputadas, que son varios, son la diputada Joana Pérez, el diputado Zafirio, Calisto, además del que se mencionaba, llama la atención que argumenten, Joanet, que argumenten que el gobierno no habló con ellos, porque, claro, en este caso son muchos diputados independientes, no me refiero solamente a ellos, a esto de que el gobierno tiene que estar hablando con ellos, convenciéndolos, eso es parte de la política, pero que argumenten que porque el gobierno, la ministra, el ministro no habló con ellos, van a votar en contra, me llama mucho la atención porque uno piensa que detrás de las votaciones hay una convicción política, más que una pasada de cuenta, que si uno está picado con el gobierno por la razón que sea, y ahí eso es algo que yo creo que la ciudadanía debiera exigir, ¿no? Que Bueno, tan las autoridades independientes no electas... son entonces. ¿Cómo? Bueno, tan independientes no son entonces. Uno llega a esa conclusión. Claro, exacto. Bueno, nadie es independiente, pues. O Sí, sea, pues eso Bueno, es... pero sí. eso es importante decirlo también, porque ahí hay parlamentarios que se dijeron de centro izquierda en algún minuto. Entonces, las caricaturas o las imágenes con que se pueda contar, hoy día se van cayendo rápidamente. Yo creo que eso es importante. Mira lo que dijo la ministra Toa ayer, fue súper claro. Estos exdemócratas cristianos que se fueron por el lado de la derecha finalmente, porque, digámoslo, desde el rechazo, desde el apoyo a Boris y Kass, desde que ellos pedían libertad de acción al interior de la democracia cristiana cuando estaba confrontado en esta definición electoral Boris y Kass. Ahí pedían libertad, o sea, estamos hablando de gente que tan independiente nunca fue. Sí, uno esperaría que se transparentara eso también. Son las 9:01, nos tenemos que ir a una pausa muy cortita y a la vuelta seguimos hablando de estos temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos,
Un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Todos los domingos, desde las 22 horas, en Radio Universidad de Chile, Siempre Viva en Vivo, con la conducción del periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los gays. Siempre Viva en Vivo, siempre viva, nunca en viva. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos, un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Coral Rojo en concierto. Este domingo 12 de marzo a las 18 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Entradas a través de coralrojo.ventas@gmail.com. Recuerden, Coral Rojo este domingo 12 de marzo a las 18 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Lee, comenta, reflexiona con nosotros en diario.uchile.cl, el diario electrónico de Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:05 de la mañana. Continuamos en Radio Análisis en este viernes 10 de marzo con Cecilia Valdés y con Carlos del Valle. Bueno, vamos a hablar del cambio de gabinete, ¿no? Parece que ya es una realidad porque a las oficinas de prensa de los medios de comunicación, incluidas estas, nos están llegando las suspensiones de las pautas de prensa que iban a tener los ministros en la mañana. El presidente se devolvió anoche porque supuestamente había Lluvia. lluvia en Colchane. El alcalde de Colchane dice que no hay ningún impedimento para que el presidente llegue a Colchane. Bueno, en fin, todo indica que va a haber cambio de gabinete. Y les quería preguntar por el cambio de gabinete en dos sentidos, ¿no? Primero, respecto a la necesidad del cambio de gabinete, si este es efectivamente el momento para, digo, en función del mejor gobierno, ¿no? De si es efectivamente este el momento. Y el segundo, que estaba pensando durante la pausa cómo decirlo, así que lo voy a decir simplemente como me salga, de una percepción que está en el aire y que no voy a negar que yo tiendo a compartir, de que hay un pauteo permanente mediático sobre el gobierno, muy en particular sobre el presidente, respecto a algunos ministerios, una política mediática de desgaste que exacerba los errores, que minimiza las virtudes y que en el último tiempo se ha concentrado muy fuertemente en el tema de la Cancillería. Quiero decir con esto, esta es mi hipótesis, que
Por un lado, uno puede analizar en su propio mérito si la ministra y los subsecretarios lo han hecho bien, pero por el otro lado creo que uno al mismo tiempo puede sostener que ha habido una fijación de algunos medios de comunicación para que se saque la canciller en los últimos meses, pero para que se saque el subsecretario Ahumada, diría yo, desde antes que asumiera el cargo, ¿no? Y esto para decirlo bien directamente, porque no se ha perdonado que durante esta primera etapa del gobierno el gobierno haya tenido una posición distinta a la anterior, que era aprobar todos los TLC que se fueran apareciendo, ¿no? Aquí el tema del TPP-11 y de la actualización del TLC con la Unión Europea fue una gran presión mediática y política sobre este gobierno, porque además implica intereses económicos muy poderosos. Bueno, dije todo lo que dije y ahora les doy la palabra a ustedes para que se pronuncien como estimen. Carlos. Sí, bueno, yo en este sentido insistiría en el punto, digamos, de la necesidad que tiene el gobierno de poder hacer distinciones entre oposiciones, ¿no? que tiene enfrente. Y en ese mismo sentido, los cambios que se puedan plantear, para mí tiene sentido en la medida que vayan por ese camino, digamos, de poder producir una. De fondo tiene que ser una suerte de sociograma, ¿no? Y establecer quiénes son los más cercanos, quiénes son los que están, digamos, en contra, quiénes son los que se pueden convencer, etcétera. Yo creo que ese trabajo es tremendamente necesario si se quiere avanzar en las cuestiones, digamos, prioritarias y que son parte de la agenda. En ese sentido, no creo que la responsabilidad pudiera estar en un ministerio o en otro, sino más bien yo creo que hay un problema del gobierno en su conjunto. Es decir, esa capacidad de poder gestionar los apoyos, a mí me parece que es un imperativo para un gobierno. Es decir, yo no comparto cuando Joanet dice a mí no me llamaron, digamos. Nadie habló conmigo, yo creo que es absolutamente ridículo eso. Pero es un síntoma, o sea, probablemente haya que hablar con él y con otros, digamos, para lograr el objetivo que es el apoyo, digamos, en algunas materias. Y hay que hacerlo, ¿no? Y ahí no corren estas sensibilidades, digamos, políticas de me hizo esto, me hizo esto otro, ¿no? Si se quiere, si hay un compromiso con una agenda y este era un tema importante para esa agenda, hay que hacer todo lo necesario para lograr sacarlo. Y la política funciona así, digamos. O sea, las votaciones son decisivas y muchas de las votaciones no tienen que ver en varios de los casos con convicciones. Bueno, entonces eso hay que tenerlo a la vista y hay que gestionarlo. O sea, no creo que ahí se pueda pensar insisto, en un ministerio u otro como responsable de esa falta de gestión. Yo creo que hay el gobierno el que tiene que ponerse, digamos, en clave estrictamente política y gestionar lo que hay que gestionar. No digo negociar cuestiones personales, pero bueno, hay que hacer lo necesario, ¿no? Sí, bueno, parece que los movimientos de mayor envergadura van a ser en las subsecretarías, no en los ministerios, como viene en la prensa. Paréntesis, ¿ah? Me llama muchísimo la atención el nivel de filtraciones que ha habido en este gobierno, particularmente, bueno, es de público conocimiento, con el diario La Tercera, pero llama mucho la atención porque hasta cierto punto igual entorpece la labor del gobierno. Y como es algo tan sistemático y reiterativo, yo no sé si es que harán un análisis en la SECOM respecto de esta situación, porque se vuelve a repetir lo mismo, cada cambio de gabinete, cada decisión, cada anuncio del gobierno, antes que lo diga el presidente, está publicado en La Tercera. Entonces, yo creo yo que es un tema bien complejo. Monse, desde antes que empezara el gobierno, acuérdense que nosotros nos enteramos del primer gabinete del presidente Boric en febrero del año pasado a través de La Tercera. Así es. Bueno, según el nuevo medio, diario oficial La Tercera, Sí. va a ser un cambio más acotado, con ministerios sectoriales, se habla de deporte, de cultura, no recuerdo cuál otro, bueno, educación, y la Cancillería, por lo tanto, la canciller Urrejola asoma como el nombre como más potente, ¿no?, que saldría de este gabinete. Y por eso quería, Cecilia, sin perjuicio que te puedas referir también a los otros, detenerme en el tema de la canciller, porque, claro, ha sido un ministerio que ha sido bombardeado por los medios de comunicación, incluyendo el que mencionaba antes, resaltando mucho errores, y muchos de ellos que tienen que ver con el presidente, lo que pasó con el embajador de Israel.
y, como dice Patricio, también invisibilizando las buenas decisiones que se han tomado, por ejemplo, lo que pasó con Nicaragua, ¿no? Escazú, Escazú, sí, claro, y va- exactamente. Y además, y se le deja a Antonio Urrejola, que yo siento que algo que también pasó con la ministra Marcela Ríos, con la ex ministra, como una persona casi que no tiene dedos para el piano en circunstancias en que es una figura reconocida a nivel mundial, con una vasta experiencia en la materia en derechos humanos. Ella fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la primera mujer en ocupar ese cargo. Bueno, ahí, Cecilia, te doy la palabra, ¿no? Porque también se hacen esta suerte como de asesinato político de ciertas figuras, y yo encuentro que eso igual es complejo también para el gobierno tomar esa decisión finalmente, que es darle la razón, ¿no? Más allá que evidentemente pueden existir errores y una evaluación negativa de su gestión, que eso es otra cosa también. Sí, son altos temas. Monse, Hay que aprovechar el tiempo. sí, mira, uno que creo que es importante también, creo que el tema mediático es una característica de este gobierno. ¿Ah? Estamos hablando de una generación de políticos en donde el tema comunicacional, redes, es súper fuerte. ¿Ah? Es parte de la gestión política para ellos, lo que no era antes para la generación más antigua. Entonces, que se filtren, que a mi juicio sí entorpece la gestión política, pero ellos deben tener otra evaluación, digamos, pero que se filtre, yo creo que es parte del diseño que tienen. ¿Eh? No es que se filtre, yo creo que ellos hacen correr esto, algunos tendrá más buena onda con los periodistas de la tercera, me imagino yo, pero yo creo que ahí hay una generación de políticos que ve eso no como un error, que lo ve como parte de un plus. Eh, y ahí entro al otro tema. Creo que efectivamente el diseño del gobierno no ha cambiado desde el primer día, a pesar de los errores que han habido. ¿Ah? También creo que los costos políticos lo han pagado injustamente algunas mujeres. O sea, aquí no solo se ha pedido la renuncia, como en el caso de la ministra Marcela Ríos, sino que además después de que renuncie, seguimos dándole. Entonces, ha sido bastante brutal cómo se ha tratado a las mujeres en este gobierno, que contradice un poco sus declaraciones de ser un gobierno feminista. Y lo de Antonio Urrejola a mí me parece que va más o menos en el mismo camino que Marcelo. O sea, yo no puedo entender cómo el gobierno, que tanto le gusta este tema comunicacional, no ha resaltado lo que tú dijiste, Patricio. Lo Escazú, que fue, o sea, imagínate la cantidad de años que esperamos para suscribir, la cantidad de tiempo. Lo de Nicaragua fue instantáneo, no se pensó. Fue el primer gobierno en toda América Latina. Entonces, eh, yo creo que se han minimizado los logros que ha tenido la canciller y se han aumentado los errores que precisamente no han sido del canciller. ¿Ah? Ella ha tratado de manejarlo y qué sé yo. Ahora, el, el, si hay un mundo machista que es la política, el mundo diplomático es muy machista y además es un mundo de un status quo muy... O sea, aquí los que tienen experiencia y han sido embajadores y tienen, no sé, una cantidad de años acumulados, son los que saben, los demás no. Sí, bueno, y cuando se argumenta que hay que poner en el cargo a gente que sepa o gente que tenga experiencia, bueno, gente que tenga experiencia en el cargo no son más de dos o tres, pues entonces es No, como, ahora yo hago una es como, distinción, sí, porque no todo es negro o blanco. O sea, yo lo que digo también es que uno entra al gobierno no a hacer experimentos, no, porque es una responsabilidad demasiado alta. ¿Ah? Pero también uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Los que han estado una y otra vez en los mismos cargos, por favor, o sea, si no fueron capaces de generar o de promover una nueva generación, eso es responsabilidad de ellos también en esto, pero se siguen promoviendo a sí mismos. Entonces, caminamos en círculo en eso. yo quería señalar algo sobre la Cancillería en general, ¿ah? Yo sé que estamos hablando de lo particular, pero tratando de hacer un recorrido histórico, ¿ah?
cuando uno recuerda la época en que las encuestas no se hacían todas las semanas, sino cada 2 meses, que creo que era más saludable, o cada un mes, y veía los niveles de aprobación de los cancilleres, que a propósito de la mención que tú hacías, Cecilia, siempre fueron hombres, por lo general estaban en los primeros Soledad lugares de Alvear. aprobación. Soledad Alvear fue Sí. una excepción muy importante, ¿no? Siempre estaban en los primeros lugares de aprobación, y por lo general esos primeros lugares de aprobación tenían que ver con momentos en los cuales se producían inconvenientes con Perú y Bolivia, y en donde los cancilleres utilizaban el lenguaje más altisonante, categórico y agresivo posible para, entre comillas, defender la soberanía nacional, ¿no? Y eso parece gustarle mucho a un cierto sector de la población. Yo me atrevería a afirmar, no, esto no es una teoría científica, ¿no? Pero mientras más mal hablara un canciller chileno de Evo Morales, más subían las encuestas, ¿no? O del presidente peruano de turno. Y en la medida que esos diferendos se han ido resolviendo, entonces el tema de la Cancillería empieza a adquirir otro tenor. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque digo que salvo esto, en general, los temas en los cuales trabaja la Cancillería son relativamente invisibles para el grueso de la ciudadanía. Son cuestiones más bien técnicas o tienen que ver con asuntos internacionales que no necesariamente son debidamente desarrollados en la opinión pública chilena. Entonces, ¿qué es lo que queda? Las relaciones económicas internacionales, que han sido un eje de la política exterior durante los últimos 25 años. Entonces, cuando tú, Cecilia, planteas el tema de Nicaragua, es un tema de carácter estrictamente político. Cuando uno ve el tema de Escazú, es un tremendo logro diplomático, pero que va por el carril de la política, ¿no? De la política internacional. Pero bueno, estos otros temas, el TPP, el acuerdo con la Unión Europea, son temas de relaciones económicas, ¿no? Y la verdad es que, y claro, y dicho en sentido positivo, ha sido una política de Estado, porque durante los últimos 30 años siempre se ha hecho lo mismo, pero dicho en sentido negativo, la pregunta es, ¿y por qué no podría haber un gobierno que tratara de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el modo en que se tramitó finalmente el TPP, todo el tema de las side letters, ha terminado siendo presentado como un gran desliz del gobierno, no como un gran error. Pero vuelvo a insistir, son debates que podrían darse de una manera legítima, pero que terminan siendo convertidos en meras descalificaciones porque parecería haber solo una manera, ¿no?, de desarrollar ese tipo de planteamiento. Bueno, ahí te devuelvo la palabra porque, como decía Monse, ha habido como un asedio permanente de dos medios de comunicación influyentes por lo demás respecto al trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, sí. Yo, efectivamente creo que aquí ha habido una muy mala forma de comunicar las cosas. ¿Ah? Yo sí creo que influye en la política interna todo lo que nosotros hacemos en la política exterior. No solo en materia económica, porque estamos acostumbrados, nos acostumbramos a ver el tema de la Cancillería en un tema meramente de tratado económico, pero aquí también hay, y por lo mismo se ha levantado una paradiplomacia. ¿Eso qué significa? Que las universidades, los municipios, las agrupaciones, las organizaciones sociales tienen nexo con otros países del mundo y otras organizaciones paralelas sin que eso siquiera esté en alguna parte regulado o establecido. O sea, yo creo que una de las pocas cosas buenas de la globalización tiene que ver con eso también, tiene que ver en la conexión con el mundo, las tecnologías han avanzado, tiene que ver con la participación de chilenos en el extranjero, en influyentes, además, en otros modelos económicos, políticos. Entonces, yo creo que ahí también hay que darle vuelta a cómo tenemos algo un poquito más moderno, cómo vamos modernizando nuestro aparataje público, cómo vamos modernizando o cambiando los diseños de lo que está establecido. Lo han intentado hacer algunos servicios públicos en el tema más de modernización y atención, servicio puerto interno, estamos hablando de FONASA. Yo creo que han habido logros y avances en algunos servicios públicos, pero creo que la mayoría del Estado requiere una fuerte modernización y actualización con lo que está pasando hoy día dentro y fuera del país. Pero eso es un tema, ya me fui por otro lado, yo sé, pero es interesante verlo desde esa perspectiva, porque lo que hace es quitar el foco
en una persona que está siendo eh, eh, criticada muy fuertemente, a mi juicio, en un porcentaje alto, injustamente, por gente que a lo mejor quiere ocupar el cargo. Lo digo así como bien suelta cuerpo, porque la verdad es que este mundo ha sido muy, muy difícil de poder mantener en el sentido de la política, donde hay cargos importantes para mujeres y donde ejercen mujeres. Eh, y yo he visto, lamentablemente, en este gobierno que se declaró feminista, un detrimento a la imagen pública de algunas mujeres, sin tener el cuidado de lo que significa una evaluación seria, responsable, a finalmente asesinar la imagen de la mujer, de las mujeres políticas que han tenido cargo importante en este gobierno. Sí, bueno, además en esta época tan nefasta de Twitter, de redes sociales, muchas veces las situaciones se exacerban a un punto absurdo. O sea, a la canciller se le criticó mucho porque estaba en sus vacaciones durante los incendios. Es difícil de creer para alguien que sabe cómo funciona una autoridad de esas características que ella no haya estado operativa y que haya estado gestionando también el tema durante sus vacaciones. Pero a ella se le criticó porque no podía estar de vacaciones y de hecho el ministro Montes también estaba de vacaciones y no en su momento estaba de vacaciones, así es. ministra Analía Uriarte estaba de También, vacaciones. pero el tema fue la canciller, que además tampoco estaba en la primera línea del combate de los incendios. Bueno, lo menciono porque es algo que es bien recurrente en esta época, y si un gobierno es como considero yo que el del presidente Boric lo es, muy permeable a las presiones a través de la prensa, a través de redes sociales, esto lo vamos a estar viendo bien seguido, por los cambios de gabinete, que se cambian autoridades, que se piden disculpas, que se rectifica, en fin, creo que es algo que también el gobierno debiera analizar. Ahora, Cecilia, bueno, nos quedan algunos minutos y hay hartos elementos de este cambio de gabinete. Por un lado están los subsecretarios, que sabemos que tienen una importancia tremenda porque administran una cantidad enorme de recursos, están a cargo de los servicios, ¿no? Y por eso también que los partidos políticos ahí, sobre todo el socialismo democrático, han reclamado que quieren mayor presencia. Decir que no va a haber cuoteo político en un cambio de gabinete es iluso, es no entender también cómo funciona esto. Pero preguntarte cómo lo ves, porque el presidente cuando nombró a los subsecretarios, muchos de ellos tenían que ver con cuestiones simbólicas, en el caso de Aideo Berroiter, que según sale en el medio oficial, se iría también hoy. Está el caso de Luz Vidal también, como subsecretaria de la Mujer, hay hartos otros, que son cuestiones más bien de gestos, ¿no? Pero sabemos que las subsecretarías tienen mucho que ver con gestión. Y que es algo que se le ha criticado a este gobierno. Ahí preguntarte cómo ves el tema de la subsecretaría y lo segundo, el ministro de Educación, que es después de la canciller, el segundo quizás Bueno, de más relevancia, sí. sí, sin nombrar a Jackson, que ya es como parte del paisaje, ¿no? Siempre lo ponen en las listas de que tiene que salir. Cecilia. Sí, claro, pero Jackson es ya el niño símbolo de todos los análisis políticos. A veces puede parecer incluso un poco injusto, pero, pero la política es así. Ahora, yo llamar cuoteo político, que yo sé que los partidos hacen su exigencia, pero también es porque se aproximan al pensamiento del gobierno, digamos, de alguien que está gobernando. No puede nombrar a alguien, algunos dicen, los gobiernos los mejores, si son de un partido, no, porque hay visiones distintas de país también. Entonces, no es solo, y lo han denostado harto estos cambios de gabinete, que esto es como los pitutos y las influencias, sí, pero también quien gobierna tiene que asegurarse que los ministros, los representantes, tienen que tener un acercamiento al programa de gobierno, a la visión de país, o sea, también tiene que ser un poco coherente en eso. Pero sí, yo también creo que efectivamente puede venir el cambio por los subsecretarios.
Mira, yo sé que administran financieramente algunos servicios, no todos los subsecretarios, pero sí la mayoría administra y gestiona, que es la gestión. Quien dirige el ministro, sin duda también. Entonces, para dar señales políticas, si no hace una cirugía de fondo, uno va a pensar que el gesto de cambio de gabinete es solo para dejar tranquilo a los que están insistiendo en esto, o a la prensa que insiste, o hasta encuestas flash, que sean, yo no sé cuál es el criterio y la rigurosidad de esas encuestas que salen de un día para otro. Pero sí creo también que si no hay un cambio de diseño, si no hay una profundización de un gobierno bien conectado con la ciudadanía, difícil porque creo que el esfuerzo que ha hecho Marcel en todo este periodo de crisis económico ha sido re importante, pero eso no va a tener ningún valor si los demás ministerios no tienen una conexión directa. Yo creo que hay ministerios que están mucho más sólidos, pero son individualidades. Aquí es la gestión completa la que tiene que ser evaluada y rediseñada para que cumpla mejor su tarea y su programa de gobierno en lo que queda de mandato. Bueno, tantos temas para conversar, Cecilia. Vamos a ver, Monse, lo que ocurre durante la mañana. Ahora podemos decir más convencidamente que hay cambio de gabinete. De hecho, más temprano entrevistábamos a la subsecretaria Valesca Naranjo y le preguntaron y como que no quiso decir que iba a haber cambio de gabinete, pero lo voy a decir yo, que me disculpe, la subsecretaria se le notó que sí había. Así es que sí vamos a tener seguramente cambio de gabinete durante esta mañana, aunque hay que recordar que en muchos cambios de gabinete del último tiempo han ocurrido cosas a última hora que o han retrasado la decisión o que han hecho cambiar nombres y cosas por el estilo. Entonces, esa improvisación, porque eso también le quita Sí. seriedad al gobierno. sí, a veces hay improvisación y a veces son operaciones, ¿ah? O sea, esto de la vez anterior del tuit del subsecretario Nicolás Cataldo contra los carabineros, que había sido escrito en el contexto de las movilizaciones del 2011. Bueno, luego se ha sabido que fue filtrado desde una oficina de La Moneda al menos a medios de comunicación, precisamente para aportillarlo justo cuando lo iban a nombrar, así que estas cosas ocurren. Lo que históricamente se ha llamado las intrigas palaciegas, eso. Bueno, en fin, muchas gracias, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Monse, Patricio. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Y con Montserrat vamos a ir un breve alto, pero nosotros continuamos en este radioanálisis de día viernes. A la vuelta, Claudio Medrano con ustedes. Estaba pensando,